7 de la noche, ¿qué tal? Un placer saludarlos, bienvenidos y feliz inicio de semana para toda la gente que nos permite llegar hasta sus hogares con una edición más de Acción 360. Hoy con muchísima información y que yo creo que con un tema que le ha dado de qué hablar a la prensa argentina, a la prensa nacional y también en toda la República Mexicana. Keylor Navas firmará con los Pumas de la Universidad Autónoma de México y en Argentina lo resintieron un montón. Pero antes de entrar de lleno con ese tema, le doy la bienvenida a Marisol Abarca y Pablo Daniel, también a Antonio Gavas. Mari, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Jay? Pablito, qué bueno tenerte acá de regreso. A todos los que nos acompañan a través de Extra TV y también al 92.3 FM de Extra Radio. Bueno, lo que sucede con Navas, yo creo que es noticia en todo Costa Rica, en México, en Rosario específicamente, en Argentina también, porque no sé si nos toma por sorpresa. Todo el mundo decía que ya estaba caído el hecho de que llegaba a Pumas, que ya Rosario prácticamente se iba a quedar el arquero Tico. Bueno, al final todo dio un giro 360 o 180 más bien, 180 porque 180 tiene que ser. Y ahora el arquero nacional se va a México. Pablo Daniel, Antonio Gavas. Ahorita yo te lo quiero preguntar a vos y darte la bienvenida evidentemente a Acción, sobre todo porque vos sos argentino y todo, y quizá digamos, incluso yo te lo digo, que yo defendí un poco a Keylor, quizá el accionar de cómo tomó o cómo llevó a cabo sus últimos días no fueron los mejores. Sí, ¿cómo estás? Jason, Marisol y a todos los amigos de Acción 360. Hay una conmoción tremenda en el gran equipo del Parque Independencia, donde se ubica el conjunto de Newell's Old Boys de Rosario. A ver, hoy dábamos por sentado, y lo hablábamos bien, para mí no es nada extraño, pero dábamos por sentado tiempo atrás que este era un club muy chico para Keylor. A ver, ¿de transición? Sí, porque era un club que obviamente tiene su historia, ha ganado Libertadores, ha hecho su historia basada en personajes. ¿Por qué? Porque nace uno de los grandes jugadores del mundo, que es Lionel Messi, pasa en algún momento Diego Armando Maradona, lo dirige un tipo llamado Marcelo Bielsa, y después jugadores que van apareciendo y que trascendieron. Pero acá estaba más que claro que el hecho de que Keylor llegara a Newell's Old Boys Rosario, bien lo decía, era un trampolín, era algo que iba a suceder en algún momento si él rendía bien. Es más, creo que yo le daba hasta menos tiempo el paso de Keylor por el equipo rosarino, pero bueno, se extendió un poquito más. Lo único que por ahí se podría discutir y que debería discutir el hincha de Newell's Old Boys Rosario es por qué Keylor no se comunicó antes e informó de una manera más clara qué es lo que estaba sucediendo alrededor. ¿Por qué? Porque la opinión hoy, y en esto nos vamos a sentar mucho durante esta hora en Acción 360, porque la gente hoy se queda con ese sinsabor de Keylor, ¿por qué no jugaste? Claro. ¿Entendés? Porque si no, hoy sería un tipo que la gente lo llevaría al aeropuerto de Rosario para que esté viajando vía México y ya se esté presentando en Puma. Y quedó como medio... Hay un divorcio que espero que Keylor pronto lo pueda salir a aclarar. Se rompió todo literalmente entre Keylor y la dirigencia de Newell's, su afición, la dirigencia también. Pero, a ver, ¿cómo o qué pregunta de la noche tenemos para esta edición de Acción 360? Aquí ya lo tenemos en pantalla. Dice, ¿tomó Keylor una buena decisión al irse a Pumas? Sí. ¿Pumas es mejor que Newell's? No, debió ser más profesional. Esta es la manera en la que usted puede interactuar con nosotros en esta edición de lunes. Nada más tienen que escanear este código QR con la cámara de su teléfono celular o bien ingresando a diarioextra.com/vote para participar de la pregunta de la noche. Yo creo, Marisol, que Gabas lo apuntaba muy bien acerca de tal vez en cómo se manejó e incluso yo creo que hoy podemos estar hablando de que Keylor pasó de ser un ídolo del fútbol argentino a ser un futbolista bastante resentido por su prensa y su afición. Sí, yo creo que, vamos a ver, yo sí siento que Keylor tomó a Newell's como un trampolín. Ahora, la manera en que lo hizo, yo creo que no es la correcta. Y es que también no es la primera vez que eso sucede con Navas. Sucedió con Navas en Costa Rica, en la selección nacional, ahora con el caso también de Newell's. Y yo entiendo que tal vez la carrera de Keylor ha tenido sus tropiezos en el sentido no de él, no propiamente de lo deportivo, sino también de lo que él ha tenido que sufrir, si se puede decir así, en varios de los clubes. El caso del Real Madrid, que le impusieron un nuevo guardameta europeo en
en el caso del PSG, también lo hicieron en el caso con Donnarumma, bueno, y Courtois en Real Madrid, con Donnarumma en el PSG, y esas salidas que él ha tenido, pues obviamente son tropiezos que él tiene en su carrera. Lo que pasa es que yo también siento que el mismo Keylor Navas ha hecho tropiezos en los lugares que ha tenido, o que ha estado, más bien, por ejemplo, el caso de que él se vaya así de Newell's, el no comunicar, porque yo siento que Keylor es cero comunicativo, el hecho como lo hizo. Yo sé que ahorita Pablito decía que tal vez inclusive que vos creías que era menos tiempo que iba a estar en Rosario. Sí, era muy rápido. Pero al final, ¿para qué firmas un año? ¿Para qué decís que no estás en convocatoria en el primer partido por un cuadro estomacal y haces público de que sí era eso? Claro. Publicás y decís, sí, es que me dolía la panza, básicamente, claro. Entonces por eso no jugué. No, mejor no publicar nada, si están los rumores de que vas para Pumas. Ahora, Marisol, yo te voy a entrar al llegar a un momento, digamos, donde hay un cambio de opiniones de lo que me mencionás y del punto de opinión. Hoy en el comunicado de Newell's, sí, lo trata muy mal a Keylor. Claro. No sé si lo... Porque, a ver, Keylor, sí, ¿cómo llegó a Newell's? ¿Cuánto tuvo que pagar Newell's para que llegue? ¿Nada? Nada. 0. Y le está dejando $2 millones. Sí, por eso... O sea, ¿viste cómo son? A ver, hay que ver las dos partes. Sí creo que Keylor le faltó esa comunicación que le hubiera dejado, a su entorno le hubiera dejado todo muy tranquilo. Claro. ¿No? Las aguas hubieran estado un poquito más calmas. Hay que ver, yo creo que Keylor en algún momento comentará o se hará una opinión al respecto, porque cuando yo tuve la oportunidad de estar en Newell's, la gente lo trataba, lo amaba, lo quería, era algo... Lo tenía en un pedestal. Claro. Pablo, vos como argentino, que también jugaste en la Liga Mexicana, sí, sí, ¿cómo se ve, digamos, desde Argentina el tema con México? Porque yo sé que, digamos, históricamente hay como hay una rencilla. Exactamente, sí, 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 exactamente. Incluso, digamos, yo recuerdo, con todo el respeto, sí, sí, evidentemente, cuando fue el Mundial de Qatar, decía que se enfrentaban los dos egos más grandes de Latinoamérica. Puede ser. ¿Cómo se ve, digamos, en Argentina el hecho de que, no sé, se vaya una figura como Keylor al fútbol mexicano? ¿Duele por eso? Por ejemplo, te lo pregunto, si sí, Keylor se va, por ejemplo, no sé, a Colombia, a Perú, a la MLS, ¿hubiese dolido de la misma manera como está doliendo en ese momento por irse a México? Mira que no, o sea, porque yo sí te tengo que poner ejemplo de jugadores, ¿no?, que han estado en el fútbol argentino, que han sido figuras en el fútbol mexicano. Ha habido muchos, ¿eh? O sea, sí, si te puedo nombrar, a ver, me vas a ayudar, Nahuel Guzmán, que justo estábamos charlando, Benedetto. Gaitán, Benedetto, te puedes ir también a Monterrey para hablar de los Funes Mori, los sí, dos. A ver, hay muchos que han pasado y que obviamente escribieron grandes historias siendo argentinos en el fútbol mexicano y que se quedaron ahí. Lo tenías a Mustafa, lo tenías a Biatri, lo tenías a Cuatrochi en Atlante de México. O sea, hay regados por todos lados. El Turco Mohamed, ahora si querés, lo vemos así, un técnico argentino. Cierto, el Turco también. O sea, no hay tanto de eso. Me parece que esto es más, Marisol y Jason, a nivel de selección. Es el enfrentamiento a nivel de selección. A nivel de clubes, hay jugadores que han potenciado la Liga Mexicana porque la han hecho competitiva, ¿no? Sí. Recordemos hoy que el jugador argentino, mucho del que no se puede ir a Europa, se queda en el fútbol mexicano porque es rentable, pagan bien, el fútbol es un fútbol... Primero el idioma español, es un fútbol cómodo, competitivo, entonces eso ayuda. Pero a lo que voy es que más que todo la rencilla entre selecciones, porque se han enfrentado muchas veces, Argentina en gran parte le ha tocado ganar, lo ha dejado afuera de Alemania, lo dejó afuera ahora de Qatar, y bueno, varias. Entonces, en Copas América yo creo que va un poco ahí, ¿va? Y otra también que se juega mucho es con la migración que ha habido en algún momento de argentinos a México, ¿no? Como la migración por ahí que tiene de México hacia Estados Unidos. En busca de un futuro mejor han llegado muchos argentinos y por ahí hoy gran parte de lo que es el DF, lo que es Monterrey, hay muchos argentinos obviamente trabajando en distintas funciones y eso también, ¿no? Entre qué pasa con Argentina, qué pasa en México, esos egos en las dos puntas del continente. Actualmente vos cómo ves, digamos, en cuanto te lo pregunto en escalones de nivel, la Liga Mexicana y la Argentina, por ejemplo, ¿ves, por ejemplo, a la Liga Mexicana actualmente mejor que la del fútbol argentino? Mira, monetariamente sí. Ok. O sea, monéticamente, digamos, hablando de la parte de dinero, de sueldo, de contrato, hoy está muy por encima. Por eso es que hoy tienen jugadores que están ganando sueldo muy arriba de los $100.000. Y yo creo que en Argentina podría pasar solamente en River y en Boca, ¿entendés? Por ahí, y con las grandes figuras. Entonces yo creo que en México ese sueldo es más normal que lo que pueda ocurrir en Argentina. Después a la hora de la intensidad, digamos, si vos me pones un partido hoy, River América,
creo que es amplio superior River, ¿entendés? Ok, sí. No sé, bueno, lo vimos en el Mundial de Clubes, que el enfrentamiento entre River y Monterrey. Monterrey con grandes jugadores, River con grandes jugadores, y fue mucho mejor el equipo argentino. Entonces, a ver, eso te estoy hablando de los equipos importantes. Y después ver, viste, yo creo que hoy lo que hace fuerte a la Liga Mexicana, que siempre ha sido una opinión muy personal, son los extranjeros que llegan a jugar. Sí, es cierto, También. es cierto. Por eso incluso es que, pues, nosotros lo vemos también así, acá en Costa Rica. Porque a veces, y fíjate, adolece mucho la selección mexicana cuando va a enfrentar a Argentina, a Brasil, a Uruguay, a Paraguay. Cuando ya tienen que jugar con nacidos en el país como tal, ya es más difícil. Bueno, yo siempre puse el ejemplo ¿De quién? cuando se vio muy marcado eso. Recuerdo que Saprissa en el 2018 se comió 5 de América acá, en Costa Rica. Cecilio Domínguez, ¿Qué equipo tenía? claro, era muy extranjero. ¿El Pipa Benedetto creo que jugaba? Beneto vino en 2015. Vino Luego, en la vuelta en el Azteca, el cuadro americanista alineó mucho más mexicano. Y Saprissa ya fue y empató 1-1. Correcto. Entonces siempre se vio como la intensidad, y yo creo que pusiste un ejemplo muy claro. El hecho de que, por ejemplo, la selección mexicana no es tan fuerte como sí puede ser su liga por los propios extranjeros. Correcto. Porque tienen paraguayos muy buenos, porque tienen colombianos muy buenos, argentinos, ecuatorianos. Por ejemplo, en el caso del América, uno puede hablar en su momento de Salvador Cabañas, de Michael Arroyo. Darwin Quintero. El Pipa Benedetto también. Sí. O bueno, el Ferrari amarillo de Gustavo Matosas. Está lleno. Yo creo que es una liga muy polarizada, digamos, y abierta al tema del extranjero. Y yo creo que la hace, digamos, para mí tener un muy buen nivel de fútbol. Va a ser más light. Es una liga más light para Keylor, me parece. A ver, Keylor ya estando en Puma, si ya llegamos al país mexicano y nos sentamos en Puma, y Keylor como portero, Marisol y Jason, va a ser un torneo más light. ¿Por qué? A ver, más light me refiero a que mejores canchas, mejores estadios, más comodidades. El fútbol argentino muchas veces tenés que ir a jugar estadio que son peligrosísimos, o sea, con gente que te incomoda durante los 90 minutos. Entonces, ahí es donde tiene que tener mucho cuidado el hecho de que Keylor no, a ver, yo sé que no, pero que no duerma en lo light que muchas veces parece ser el torneo mexicano, ¿no? Okay. No hay descenso. Es cierto. Sí, creo que lo ve más como un poco más de sentido europeo. Sí. Creo yo, como que lo siente más europeo que el caso de Argentina. Ahora, también mi pregunta es, ¿el Newell's lo lleva por negociación o lo lleva porque es un ídolo? Porque yo lo veo más, o sea, yo entiendo que ahora el Newell's está recibiendo de cero, que lo compró, a $2 millones. Pero si vos te pones a ver, ni siquiera había una cláusula en su contrato, ni próxima, ni siquiera. Entonces yo por eso es que lo veo más en el sentimiento del club que lo trajo, un ídolo, un grande, a más a una negociación. Obviamente yo no creo que le caiga mal los $2 millones. Claro, no, pero no veo que esa era la intención del Newell's, por lo menos para esta temporada o la contratación de Navas. ¿Tomó Keylor una buena decisión al irse a Pumas? Sí. Pumas es mejor que Newell's, dice la gente en un 41%, y en un 59% dicen que no, porque debió ser más profesional. Dejamos hasta acá el tema de Keylor Navas y nos metemos de lleno también en el Deportivo Saprissa, porque vamos a hablar ahora también de una figura muy popular y que también tiene que ver con la portería del equipo. Don Eric Lonis ha venido totalmente, siento yo, que a ponerle un orden muy estructural al Deportivo Saprissa. Ha venido, no digo que yo que a revolucionar, pero sí, Mari, incluso como ajustar algunas tuercas que parecía que andaban medio flojas en el cuadro tibaseño. Sí, que al final también pone en orden inclusive la parte física de algunos jugadores. Claro. Pone en orden contrataciones, ya tuvo su primera venta con el caso de Kevin Chamorro. Entonces al final Lonis, el tiempo que tiene, ¿cuánto tiene? ¿2 meses? Lonis 3 meses. Puede tener, no, mes y medio. Sí, ¿Mes y medio? Mes y medio. Bueno, ha hecho mucho para el Saprissa, muchos cambios. Contrató a 2 jugadores que lo pretendían en Europa, se los trajo para el Saprissa. Por lo menos uno de ellos que sonaba más fuerte, el caso de Gustavo Herrera. Bueno, dicen, habría que verlo, yo creo que ya disputando un partido, ya en transmisiones y demás, el tema de la condición física de David Guzmán, que mejoró al parecer. Sí, que perdió peso. Su condición física, el caso también de la venta, como dije ahora, de Kevin Chamorro. Entonces ha puesto como muchas cosas en su lugar. Y creo que vino a mejorar por lo menos las tomas de decisiones que inclusive Horizonte Morado había tenido y esas decisiones que también tal vez Sergio Gila no había hecho de la mejor manera. Gabas, ayer hablaba con Raúl Pinto de la Liga y con Tomás Guardia.
Y yo les pregunté concretamente, ahora hablamos también más adelante de la liga, por supuesto, pero les pregunté concretamente por las pequeñas cosas que se han ido cambiando en la liga. Y él me decía, perdón, yo le pregunté por el título y, claro. y ellos hicieron más énfasis en las pequeñas cositas que han ido cambiando en Liga Deportiva Alajuelense. Y me decían, usted no sabe para una institución tan grande lo importante que es ajustar algunas piezas. ¿Cuánto beneficia actualmente figuras como la de Eric Lonis, como la de, no sé, Raúl Pinto, y enfocándonos más en Eric Lonis, por supuesto, al fútbol nacional y a un equipo como el Saprissa, sabiendo de que, por supuesto, viene de un año completo terrible, desastroso, de perder 7 títulos en disputa? Montón. ¿Por qué? Porque son tipos que conocen, que huelen el día al día el fútbol, que tienen la capacidad de escuchar mucho. Entonces, cuando vos tenés la capacidad de escuchar mucho, es más fácil a la hora de emitir un criterio. Y yo creo que ahora, cuando ustedes hablaban y charlaban un poquito sobre la presentación esta que tuvo el portero Eric Lonis, yo decía, o sea, ¿cuánto tiempo perdió el Deportivo Saprissa con Sergio Gila? O sea, a ver, ¿y por qué Sergio Gila no hacía esto? ¿Quién terminaba de tomar las distintas direcciones? Había muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba si no llegaba Lonis? ¿Qué pasaba si Lonis le decía no al Saprissa? ¿Ocurrían estas cosas? ¿No ocurrían? ¿Qué es lo que tenía que esperar Horizonte Morado o Juan Carlos Rojas? Sí, después en los criterios y en los comunicados se pueden decir muchas cosas, pero alguien le iba a llamar la atención, que yo sé que no, lo estoy poniendo como modo ejemplo, alguien le iba a llamar la atención a Guzmán, decirle, mirá, viene el Mundial, David, sos un contención que siempre has rumoreado poder estar en la selección, pero algo te falta. Y David, que capaz que no, pero estoy suponiendo, dijo, a ver, estas vacaciones yo voy a entrenar un poco más, me voy a cuidar, voy a bajarle a esto, bla, bla, bla. Hoy vuelve a ser considerado en el Saprissa, seguramente que Chope lo va a tener en posibilidades. Y Miguel Herrera, ojo, le podrá abrir o no, pero el tipo está disponible, está en condiciones óptimas. Y hace un montón de cosas, lo que hablábamos de los jugadores que trajo. Trajo 2 jugadores con posible reventa del Saprissa, o sea, los trajo a pisar el equipo morado, a estar en Tibás, y que si hacen un buen torneo, Saprissa se va a quedar con dinero. Y así un montón de cosas que, a ver, no nos daría el programa para poder charlarlo. Sí, claro. Pero creo que Eric llegó en el momento justo. Sí va a tener que empezar a lidiar con cosas que él no está acostumbrado, como el que le cuestionen cosas, ya lo vimos en algunas conferencias de prensa donde se le cuestionaron y él quiso explicar y capaz que no de la manera correcta o como uno pretendería, o como el aficionado morado pretendería. Pero es un tipo que sabemos que, a ver, la historia del Saprissa se la conoce de pe a pa. Sí, ahora otro de los puntos importantes es que le regresa a Vladimir Quesada un puesto también en ligas menores y que calma esas aguas que habían ahí. Por ejemplo, el caso de Sergio Gila, que al final uno a veces dice las argollas, ¿verdad? Las famosas argollas, pero al final se trae a un Luis Tornadijo como director de ligas menores del Saprissa, que al final eran amigos. Sí, claro. Y decide llevarlo y genera todo un problema en la Liga Menor del Saprissa con alguien que es una institución dentro de una institución. Roy lo decía así, Vladimir Quesada es una institución dentro de una institución. Y aparte al final te le dio regresa. Resultado, Mari. Y que te dio resultados. Si vos me decís que no me dio nada, ahí uno dice, bueno, lo empezás a cuestionar. Exacto, uno lo empieza a cuestionar. Es raro en su momento que, digamos, la figura de Luis Tornadijo estuviera por encima de Vladimir Quesada. Claro. O sea, por ejemplo... Alguien que ha sido inclusive entrenador de selección menor. Está borrando la historia, ¿o? Es como, por ejemplo, el día de mañana Pablo Gavas trabaja en la liga y viene, no sé, un español de la nada. Bueno, pasó que eso. Si vamos al tema de la liga, pasó. O sea, si bueno, vamos también, pasó, tienes razón. ¿Y qué es lo que te dijo Raúl Pinto y Tomás Guardia? Hubo que afinar cosas. La liga perdió muchos años afinando esas cosas. ¿Entendés? Se puede decir que se dio que... cuenta a tiempo Saprissa, por ejemplo, para hacer ese cambio en concreto con Eric Lonis. Lo llevó a darse cuenta Rampe. O sea, lo llevó a darse cuenta que en el último tiempo que se habían tomado muchas decisiones al agradar ¿entendés? O no. ¿Te acordás cuando hablábamos de la famosa analítica? La data, la analítica, de estas cosas nuevas que se están escuchando el día de hoy. ¿Entendés? A ver, el fútbol en cancha no te miente qué jugador es bueno o qué jugador es malo. Por supuesto. Que te rinde, eso no hay para eso. Entonces, yo creo que Saprissa en el momento justo. A ver, no quiere decir que con la llegada de Eric Lonis ahora va a ser todo, porque va a pasar por crisis complicadas, sí, por supuesto. Claro. Pero es un hombre de la casa que si yo tengo que decidir por algo, yo lo tendría siempre ahí. Ahora que vos pones el tema de ejemplo de la liga, e incluso Mari, te sumo también al tema de opinión, de que en la liga perdieron muchos... Jason, te voy a una cosa para que sigas con esto. Cuando llegó Agustín Lleida,
de los distintos entrenadores que tuvo en Sub-21, Sub-19, 17, 15, 14, todo eso, decime cuántos quedan al día de hoy. Ninguno. Entonces, ¿para qué formaste? ¿Para qué instruiste? ¿Para qué capacitaste? Cierto. Sí. Tuviste que ir cambiando sobre la marcha a otra gente y bueno, y sale Pedrito y entra Juan, con el perdón de Pedrito y Juan, y sale Jason y entra Marisol, y nunca pudiste hacer vos como, a ver, la identidad es de ahí. Sí, sí. Yo me acuerdo cuando yo me retiré, había entrenadores que venían de Pachuca, sí, chicos que habían estudiado, habían sacado su licencia, pero no duró ni 6 meses. Y tal vez que no entendían, digamos, lo que significaba Liga Deportiva Alajuelense acá en el país. Lo que tendría que haber hecho en ese momento Agustín Lleida es decir, bueno, a ver, ¿quiénes son los entrenadores acá? Bueno, sí está Oviedo, está Izaguirre, está bla. Chicos, capacítense. Yo los voy a capacitar porque yo sé que ustedes van a vivir acá. Exacto. Y ustedes van a seguir acá el resto de sus vidas. El día de mañana pueden entrar, a ver, en una evaluación de que si triunfa o no como entrenador, pero capacito a lo que yo ya tengo. Sí. Sí, Son lo que gente pasa, que conocen. lo que pasa es que también en Saprissa, yo creo que el no tener un año completo de títulos es crisis, es ya entrar en crisis. Y fue tanta la crisis, como decía ahora Jay, 7 títulos sin ganar, 7 títulos de disputa que no pudieron ganar, entra en crisis el cuadro morado y es tanto así que inclusive quitan la figura del gerente deportivo. Yo creo que... Crean una comisión, un comité como tal. Yo creo que en la Liga también. O sea, en la Sí. Liga un año sin títulos es crisis. Lo que pasa es lo que decía Gabas. Como había gente tan ajena al equipo, a la institución, que yo creo que a veces no entendían, digamos, de que, por ejemplo, un año sin un solo título importante en la Liga era desastroso. Vean, por ejemplo, lo que hace el macho cuando llega al equipo. Va a divisiones menores y dice, perfecto, yo me traigo aquí Isaac Padilla. ¿Por qué? Porque yo confío en él, Claro. porque es como yo trabajo. Y empieza a quitar jugadores que uno sabía que, por supuesto, no estaban en lo absoluto para jugar en la Liga Deportiva Alajuelense, y él los fue quitando. Porque es un tipo que además es muy ganador en el país, él sabe lo que representa la Liga Deportiva Alajuelense. ¿Qué hizo el macho, por ejemplo, una vez perdió el pasado título contra Herediano? Llegar y dicen que metió regañadientes en ese camerino. Sí. O sea, llegar y decir, ok, no muchachos, esto no puede volver a pasar, pero el proyecto no era suyo. Claro, ¿qué es el mejor ejemplo, me parece, de la continuidad? ¿Qué hace Herediano? ¿A quién pone? Jafet, ¿Y a quién pone Jafet cuando se va? a su mano derecha. ¿Quién es? Salazar, Pablo. Listo. Sí, porque yo te digo, al final los clubes... Herediano, 100%. Sí, A ver, y formado, obviamente. Está bien. Pablito, formado en Liga Deportiva Alajuelense, toda su carrera, fuimos compañeros, pero hoy es un herediano más, fue capitán. Sí. Pero ya sabés que trae esa, ¿entendés? Está Oscar Esteban Granados también ahí sumando, Joeyson Bennett, pero traen esas cositas que vos sabés que te van a dar Sí. una extra. sí, sí, por eso al final yo creo que los equipos importantes, o por lo menos los principales equipos, te traen jugadores que tengan ese ADN en sus clubes. Ahora, el único que a uno a veces le queda ahí debiendo es el caso del Cartaginés, pero al final tiene un estratega que a pesar de que Pero ya conoce, Mari. Exacto, y que conoce muchísimo Conoce el fútbol mucho. nacional. Y ya fue campeón. Y ya fue campeón, pero más allá de eso, que obviamente la figura de Andrés Carevic, uno piensa en Andrés Carevic y automáticamente pensás en la liga. Es más, No está- puedes pensar pará, en más. Mari, pero él aparte, es profesional. Te voy a decir una cosa, si hoy no está Chope en el Saprissa, hoy Carevic es un Probablemente. técnico para el Deportivo Saprissa. Probablemente, pero por eso te digo, Por es tan cómo jugaba profesional. esa liga, A ojo cerrado lo llevo yo. ¿entendés a lo que Sí. voy? O sea, es un Sí. tipo Pero que al final está es abierto. muy profesional, Muy él es muy profesional, porque probablemente uno diría, no, es que es un entrenador que pasó con la liga, No. va a ir a No, hacer no, no. desastres, y yo creo que eso no. En él no calza, al final el Cartaginés está muy bien montado porque también parte de su presidencia, de su gerencia deportiva como tal, son los Vargas, que el Cartaginés es todo para ellos. Claro. Sí, claro. Entonces, por eso te digo, yo creo que al final los equipos grandes del país pues tienen o están tratando de tener ese ADN, por lo menos en los altos mandos. Otro negocio que podría concretar, digamos, a un mediano plazo, Eric Lonis, es la venta de Luis Javier Paradela, el cubano con el que Saprissa empieza a frotarse las manos por recibir una buena suma económica. Bueno, de los jugadores que se fueron a préstamo de la camada de hace unos meses, posiblemente es el más cercano, ¿verdad? Yo le hubiera dicho, obviamente, que Warren Madrigal, ¿verdad? Y bueno, lamentablemente tuvo esa lesión, que bueno, por dicha no fue tan seria como tal vez en algún momento parecía. Pero sí, si bien es cierto, la opción está hasta enero, yo pensaría pues que el club
ha manifestado que tiene un alto nivel de interés. Si usted me pregunta a mí, creo que la probabilidad posiblemente es alta que se quede afuera. Si no, también feliz que un jugador de la calidad de Luis Javier regrese al Saprissa. Entonces, en estas cosas uno nunca sabe, muchas cosas pueden pasar, pero bueno, sabiendo no solo la calidad de jugador, sino el compromiso que él tiene. Bien, ahí teníamos entonces, y hay que estar un poco, yo creo que pendientes por el tema de también de Luis Javier Paradela, de que en su momento, Mari, ¿te acuerdas que aquí lo discutíamos? Si era buena idea o no darlo a préstamo. Yo creo que en Saprissa se va a ir reduciendo un poco también, por lo que me han contado, el tema de los préstamos. No están, digamos, cerrando cualquier ventana de posibilidad porque un futbolista persiga su sueño en Europa, claro, y se vaya cedido a préstamo, pero sí los van a reducir porque Gerald Taylor, Warren Madrigal, Kevin Chamorro, Paradela, todos ellos se fueron, digamos, a préstamo, y solo por Paradela podría llegar un monto económico importante. Chamorro se va vendido, pero no representó, digamos, como... Que es una duda que tengo, o sea, que hoy lo hablábamos en tiempo extra. ¿Con Chamorro? Sí, el poco ingreso económico que tuvo el Saprissa con Claro. Yo creo que... hasta se me hace irrisorio, digamos, el hecho de sí, que... no, a mí también. Tenés razón. Me deja pensar varias cosas, y te dejo terminar con lo que venías hablando, Jason. Una, el equipo no lo tenía en cuenta. Saprissa se sentó con él y le dijo, bueno, mirá, apareció esta oferta, la vamos a tomar porque acá uno Alvarado, y después van a venir los chicos. Sí contaban con él. Claro, ¿entendés? Sí Eso, contaban. Sí contaban. Sí. Ah, bueno, mirá, porque, a ver, se va y es un dinero que vos decís, $100.000, hoy creo que en el fútbol nacional eso es algo... Yo creo conseguís más en taquilla probablemente, en 2 partidos. Total, no, en un clásico nacional incluso. No, mucho, un clásico, mucho. El 3, 4 veces más. Yo creo que lo de Chamorro se debe, yo creo que Eric Lorenz lo explicó muy bien, era meramente un deseo del futbolista, de ser legionario, y que él insistió mucho con eso y todo. Y en Saprissa le dijeron, ok, se quiere ir, lleguemos a un acuerdo, y se dio esto y listo, chao. Puede ser, no sé, que Saprissa se haya dejado un porcentaje de la venta, de la ficha, perdón, pensando en una futura venta, porque si vos lo ves, digamos, en cuanto al precio, está muy bajo. No, y tiene bajo. Tiene edad para pegar otro salto, Kevin. Tiene 24, 25 años, creo que anda por ahí. Siempre, él va a cumplir 25, por ya los cumplió. Pero siempre y cuando juegue, sí, también, que yo creo que es lo importante. 7:36 minutos de la noche. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya continuamos con más información acá en Acción 360, porque la Liga Deportiva Alajuelense es el flamante bicampeón de la Recopa del Fútbol Nacional. Dime, adelante, aquí estoy. Vamos a la pausa. Seguimos a través de la pantalla de Extra TV con muchísima más información. Hablamos ahora de la Liga Deportiva Alajuelense, que se proclamó campeón de la Recopa del Fútbol Nacional al vencer 1-0 a Herediano en el estadio Fello Mesa. Ahí conversamos con, evidentemente, los protagonistas que conquistaron esta Recopa del Fútbol Nacional, pero también, te lo decía ahora, Gabas, con Raúl Pinto y Tomás Guardia, porque les consulté por Joel Campbell. Específicamente, ¿qué había pasado con Joel Campbell? Don Oscar también atendió a los medios de comunicación, solo que no dio tiempo de hacer la consulta, pero mucho se ha hablado del tema de Joel, de si tenía el compromiso necesario para mantenerse en Liga Deportiva Alajuelense. ¿Cómo lo viste a Joel ayer? Yo jugó muy poco también, jugó poco, pero siento que entró enchufado. Me parece que entró, digamos, con una versión totalmente distinta a las que se le ha visto, por ejemplo, en el Morelia Soto o en la final. ¿Lo ves a en el Joel Carlos titular Alvarado con Oscar o no, yo creo que titular no. No, por ahora no. ¿O no lo ves? Sí, yo creo que por ahora no. Incluso, Mari, yo ayer hablaba con Tomás Guardia y yo le pregunté exactamente qué era lo que había pasado con Joel. Si era cierto de que Oscar vino y le dijo, Joel, yo con usted no cuento. Es lo que me dice Tomás Guardia. Sí. O sea, en ese momento yo lo tengo que tomar como una fuente oficial del equipo. Él me dice a mí que no. O sea, que esa conversación nunca se dio. Que sí hubo una conversación, pero que nunca le comunicaron a Joel de que iba a tener que salir del equipo porque Oscar no contaba con él, digamos. Yo lo que creo es que también el caso de Joel Campbell es que ya él sabe que está condicionado. Para nadie es un secreto también lo que ha dicho Carlos Vela, el gerente deportivo. Bueno, se ha hablado, lo que dice que ahora Tomás Guardia lo desmiente, pero lo que él dijo en su momento de que se había hablado con Joel porque sabía, y esas fueron las palabras de él, que Joel estaba en deuda
con el cuadro manudo. Claro. Ahora, yo siento que Joel la sabe y lo conoce. Minuto que le den, minuto que va a aprovechar. Que yo siento que eso tiene mucho el futbolista tico. Contra más se critican, puedes ir mejorando tu forma de jugar, tu condición física, de todo. Porque al final te están criticando y obviamente lo que querés hacer es sobresalir. Creo que es lo mismo que está pasando con Joel. Hasta su mismo director deportivo te dice que estás en deuda con el cuadro manudo, ¿qué es lo que vas a hacer? Tratar de responder bien, tratar de jugar bien. Sí. Ahora, yo no sé si Joel Campbell vaya a ser titular con el Macho o no. Yo aún no lo veo. Jugó muy poco, es muy poco parámetro, inclusive para poder medir el caso de Joel Campbell. Pero, aparte que ayer también fue un partido, no sé si lo vamos a analizar, pero fue un partido, si se puede catalogar, aburrido. Claro. Porque fueron 90 minutos aburridos para ambos equipos. La liga, pues se puede tal vez tener ahí un poquito más de criterio. Era un partido de un gol, Mari. Como un poquito. Sí. Sí, por lo que se vio ahí, era como gol gana. Gol gana. Para mí, ese partido. Y por eso te digo, es muy poco parámetro, inclusive para medir a un Joel Campbell. ¿Por cómo fue el partido? Aburrido. Por el tiempo que jugó, muy poco. Claro. No se puede medir a un Joel Campbell. Ahora habría que verlo ya por lo menos en el primer partido contra Sporting, si el Macho opta inclusive por ponerlo como titular por lo que vio o por lo que ha visto en entrenamientos, o si también realmente cuenta con él. De lo que me decía mi Raúl Pinto y Tomás Guardia es que ellos confían plenamente de que pueden recuperar la mejor versión de Joel Campbell. Te lo pregunto a vos. Con pretemporada larga, que fue muy larga. Sí. Con la conversación que pudieron haber tenido Oscar Ramírez y Joel Campbell, y tal vez algunos directivos, incluso con el mismo futbolista, ¿crees posible recuperar la mejor versión de Joel Campbell? Es que Oscar lo va a poner a prueba constante. Todo el tiempo. Todo el tiempo lo va a poner a prueba. Entonces, y Oscar no se casa con nadie. Vos ya lo viste que Oscar, si tiene que jugar un minuto, va a jugar un minuto. O sea, Oscar no tiene... Oscar preferencia. Como que ya pasó por esa etapa de su vida de entrenador. Ahora bien, para mí, Joel, te lo digo así muy personal, es un extraordinario jugador. Es un jugador fuera de serie, estando bien. Sí. Estando bien es un jugador que si juega en Alajuelense el 80% de lo que ha jugado en la selección nacional, estamos hablando, porque acá tenemos que hacer ver que ha hecho grandes partidos en selección nacional, pero que todavía en el conjunto rojinegro todavía, creo que fue en el inicio y después pinchó y fue muy, ¿no? Sí. Fue como volátil. Pero Oscar lo va a exigir. Además, Jason y Marisol, creo que él no se va a sentir bien jugando pocos minutos. O sea, él va a querer tener ese protagonismo, porque el hecho de que se haya ido Guima, haya venido Oscar, ha jugado unos partidos, ahora intentará ganarse un puesto titular. Un puesto, sí. Bueno, vas a estar ahí siendo una gran figura, uno de los jugadores más importantes en los últimos procesos de la selección, porque tenemos que decirlo, ha sido Joel ahí, o ha tenido mucha injerencia y participación. No vas a querer ser suplente de un jugador juvenil, hablemos de Isaac Badilla. Por supuesto. Yo como jugador no lo aceptaría. Eso lo hablábamos un día también aquí, Mari, de que yo creo que gran parte, si recuperas a Joel Campbell o no, es el rol que le toque aceptar, digamos, de si es el mejor, por ejemplo, saber de que vas a entrar en un partido y jugar 5 minutos. Y la vas a romper. Exactamente. Exacto. O aparte, llegas se viene y el desconectado. Mundial también. Se viene el Mundial. Y yo creo que Joel no es nada... Él va a querer estar. Sí, va a querer estar. y obviamente él va a querer hacer minutos también con la Liga Deportiva Alajuelense, ser titular, mostrar su mejor nivel. Estos son los 6 meses que tiene, precisamente. Escuchemos a Raúl Pinto, el vicepresidente de la Liga Deportiva Alajuelense, para ver qué fue exactamente lo que mencionó con respecto a la continuidad y esa charla que pudieron haber tenido con Joel Campbell en la Liga Deportiva Alajuelense. Su compromiso y creo que está muy comprometido. Oscar habló con él, terminaron en buenos tratos y de una vez para la institución y a dar todo por la institución. ¿Siente que se puede recuperar la mejor versión de Joel? Ya, claro, Oscar lo puede potenciar. Oscar lo puede potenciar y más que vamos para varios campeonatos y yo creo que es muy necesario y él es un gran jugador que puede ayudar también mucho a la selección. Que puede aportarle a la selección, y es lo que también decía Marisol acá, el hecho de que evidentemente Joel va a querer estar en la Copa del Mundo, él va a querer, digamos, estar en el Mundial. Claro. Él quiere estar ahí. El tema es eso, si es capaz de aceptar, digamos, su rol en ese momento en Liga Deportiva Alajuelense. ¿Y cuál es? Ser un suplente, ser un futbolista que entre 5 minutos y, como decía Gabas, tenés que entrar a romperla, de que te pueden plantear un partido de que llegues y mira, llega y sostener el balón. Aparte, vos viste, Jason, y te dejo continuar con esto, vos viste los extremos de Liga Deportiva Alajuelense, ¿quiénes son? Ayer me pareció que Antonio estaba... Hernández,
Bueno, sí, Anthony, Pickett y Kenyon. ¿Cómo corren esos chicos? Un montón. Sí. Entonces, Y nos apoya mucho, digamos, la incorporación de John Paul Ruiz, por ejemplo. También. Son otra de las cosas que Joel va a tener que batallar con su edad. Tiene otras características, las que requiere Oscar en el momento. Pero los 3 tipos que juegan arriba son los primeros defensores. Sí. Porque van y vienen, chocan. Vos lo veías ayer a Anthony Hernández. Aparte de Anthony Hernández, viene llegando y se quiere ganar un puesto. Quiere pasarle por encima a Diego Campo, a Creyel Pérez, a Aaron Suárez. Y bueno, te puedo seguir sumando varios más ahí. Pero es ahora. Y también, digamos, seguramente las pocas oportunidades que vaya a dar el macho. Porque es cierto esto lo que mencionaba, digamos, Gabas. Ayer Diego Campos salió, no puedo decir que frustrado, pero tal vez no tan contento por no tener un solo minuto. Claro. Porque sabe que, por ejemplo, ya lo de ayer es terreno perdido. Ya ayer, por ejemplo, si el macho le gustó lo de Anthony Hernández, seguramente se perfile Marit Es el mismo equipo titular que va a ser el domingo, el sábado, Sí. el domingo. Exactamente. Lo que pasa es que también lo opacan esos extremos. Lo opacan esos extremos. A Diego Campos, a Joel Campbell. Ahora, minutos que les den son minutos que ellos tienen que aprovechar para poder obtener un campo en la estelar del Macho Ramírez, que probablemente el Macho, pues obviamente a Joel no le gusta marcar. Joel es un jugador que espera el balón. No es como, por ejemplo, ese primer defensor, como lo puede tener John Paul Ruiz, como lo puede tener Kenyon Mitchell, que son jóvenes y te aguantan los 90 minutos. Diego Campos tampoco lo va a hacer. Bueno, Diego Campos lo hizo en la última temporada, no lo hizo mal y tal vez ahí puede hacer un poquito de competencia. Ahorita, con el nivel que tiene Joel, si mejora y conocemos la versión de Joel que obviamente tiene, pues yo creería que es por encima de cualquiera que está ahí en el banquillo. Pero hoy por hoy la realidad de Joel yo creo que es ahí, suplente. Tomás Guardia también habló de Joel Campbell y desmenuzó y confesó que fue lo que mencionó, digamos, en esa conversación. ¿Fue realmente lo que le dijo Oscar Ramírez a Joel Campbell? Sí le dijo tal cual que no contaba con él para ese semestre. Esto fue lo que nos respondió. En el caso de Campbell, pues ustedes lo vieron hoy, Campbell es uno más del equipo, entró bien, él va a jugar un rol importante con nosotros este torneo, contamos con él y esperamos todos el mejor Campbell, es un muy buen jugador y sabemos lo que nos puede dar. Sí es cierto, digamos eso que fue que Oscar le comunicó a Joel que no contaba con él y fue Joel el que pidió quedarse en Liga Deportiva Alajuelense por un tema de compromiso. No, ellos conversaron y ellos acordaron que eran lo que querían, sabe cada uno lo que espera del otro y Joel está con nosotros y ambos están contentos y nosotros estamos contentos también. Bueno, y cambiando un poco de tema, chicos, y hablar del baloncesto nacional, hay un nuevo campeón. Se lo quitaron a Abogado Seminario. Sí. Tuvimos acá los actuales campeones el viernes, fue que los tuvimos en la noche. Y Escazú campeón de la Liga Superior de Baloncesto. En esta nota le hicimos un resumen de todo lo que sucedió el sábado, porque aparte que fue una final súper intensa, Escazú ganó, oigan el marcador, 70-71. Uf. Así quedó, inclusive en el tiempo quedaba un segundo y le pitan técnica a Escazú. Eso es un tiro más para Abogado Seminario. A pesar de eso, Escazú queda campeón. Fue una final impresionante, una de las mejores yo creo que he visto de la Liga Superior de Baloncesto. ¿Qué sucedió en el Palacio de los Deportes? Que gracias a Dios estaba repleto. Eso es un resumen de lo que sucedió en la final de baloncesto. Mi equipo se fajó, hizo lo que tenía que hacer. Yo también. Jugamos buena defensa, jugamos como equipo y una familia. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Dónde va? Le dijimos que íbamos a ganar este anillo, ¿verdad? ¿A dónde va? Mami. ¿A dónde va el anillo? El anillo, vea. A mí, aquí, vean, aquí para... Y así celebró el nuevo campeón de la Liga Superior de Baloncesto, donde hasta algunos aseguraron que esa noche se casaban. Me caso hoy. Con una final de infarto, el equipo de Escazú Escoba le arrebató al cierre del partido el bicampeonato Escazú Seminario. Con un juego limpio, extraordinario e intenso, Escazú se llevó la victoria con un marcador súper ajustado de 70-71 en un Palacio de los Deportes repleto de aficionados. Al final, fueron los de la Ciudad de las Brujas quienes se llevaron ese gran premio, muy estilo a la NBA. Todos son los mejores jugadores para mí, yo siempre los voy a apoyar. Víctor, que tire si quieres a la mamá, lo que sea, pero siempre voy a apoyar a mi equipo que haga lo que tenga que hacer. Canastas, defensa, ganar campeonatos, todo eso. Feliz, te lo dijimos anoche. Yo creo que el equipo venía más que enfocado y sabíamos que iba a ser un partido duro. No le podemos quitar méritos al Seminario, ¿verdad? Ellos salieron por lo que querían también. Pero así es esto, gracias a Dios lo tenemos nosotros y feliz con la vida.
Sin embargo, no todo fue fácil para el nuevo campeón. Su entrenador aseguró que supieron levantarse a pesar de las muchas caídas que tuvieron en el camino. Muy especial, una temporada de mucha adversidad, tuvimos lesiones, tenemos Gabriel Quesano, uno de nuestros jugadores de insignia, perdimos por lesionado, el norteamericano nuestro, perdido por lesión. Tuvimos un poco de todo, hasta nos chocaron el bus un día en Cartago, que tuvimos mucha suerte, pero el mérito de los muchachos. Me siento tan contento ver jugadores de Escazú aquí celebrando con nosotros, muy especial, el mérito para ellos. Inclusive, algunos aprovecharon el micrófono de Extra TV y enviaron la dedicatoria de este campeonato. Le quiero dar gracias a ustedes también por esto. Gracias a Escazú, gracias a Turi, gracias a Nil, a Nicolás, a mi familia que está aquí conmigo. Muchísimas gracias, mami, papi. Este campeonato es, hablábamos antes en el camerino, a ver, uno juega para la familia, para la afición, para el pueblo de Escazú, pero al final de cuentas yo les decía, jueguen para ustedes, esto es para su legado, y hoy les toca probar la miel de la victoria y de un título, entonces se lo dedico a los jugadores. El básquet, como todo deporte, pero el básquet es de los jugadores, el jugador es el que se lleva el mérito. Felicitamos a Escazú Escoba, el nuevo campeón.